Buenos días. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer además a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, que nos ha permitido sus espacios para poder tener esta conversación en la mañana de hoy y naturalmente agradecer también a diferentes organizaciones estudiantiles y intelectuales que han hecho posible esta reunión. Me ha correspondido hacer una disertación que, digamos, sobre un personaje con respecto al que tengo, digamos, algún tiempo estudiando. Y la verdad que estoy muy complacido de tener esta oportunidad porque, como vamos a ver en esta presentación, se trata de un extraordinario personaje. La he titulado Francisco Isnave, tres ilustres personas en un solo monstruo. A lo largo de mi exposición entenderemos cómo es esto, porque este título es un tanto peculiar, ¿no? Entonces iremos a lo largo de mi exposición entendiendo por qué he escogido ese título. Bien. Resulta que los antecedentes, un poco para ir desentrañando a dónde quiero llegar y por qué esta disertación tiene ese título. Resulta que hay una cuestión, digamos, dentro de la religión cristiana, existe una cuestión fundamental como parte del dogma que se llama el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué consiste eso? Resulta que, pues, según esta religión, digamos, Dios, que es uno, al mismo tiempo está, digamos, constituido por tres divinas personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este personaje que tenemos aquí a la derecha, un personaje muy importante, es San Agustín, un extraordinario intelectual, no solo, digamos, y no me estoy refiriendo únicamente a su aporte teológico, sino sobre todo a su aporte filosófico. Además lo traigo a colación porque en esta sala hay agustinos, entre otros mi querido amigo el doctor Roberto Junta, aquí presente. Este personaje se dedicó. Este señor tenía una vida muy particular, era un individuo muy talentoso, muy inteligente, pero tenía un individuo bastante humano. A pesar de ser San Agustín, era un individuo muy humano. Y entonces cuando comienza, digamos, está en un proceso un poco de interesarse por las cuestiones ya no solo humanas, sino trascendentes, las cuestiones de orden espiritual, comienza a estudiar esto. Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que, si se trata de un Dios, pues hayan tres personas que lo constituyen, ¿no? Y entonces tiene, bueno, largas cavilaciones, ¿no? Largos pensamientos, etcétera, y un conflicto enorme dentro de sí. Y un día está en ese proceso, está caminando como se ve allí, a la orilla del mar, y entonces se encuentra a un niño y ve esa detalle, observa al niño, y entonces se percata que el niño entraba al mar, agarraba un poco de agua y la llevaba a un hoyito, a un huequito que tenía allí en la orilla, ¿no? Y entonces el niño entraba y salía continuamente en eso, ¿no? Y entonces él se acerca, interpela al niño, habla con el niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Y entonces él le dice, no, yo estoy tratando de meter toda el agua del mar en este hueco, ¿no? En este hoyo. Entonces le dice San Agustín, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú no estás viendo la inmensidad del mar. Y nunca vas a poder llevar toda esa cantidad de agua a este pequeño hoyito. Y entonces le responde el niño, bueno, es más probable, hay mayor probabilidad, es más fácil que yo logre meter toda el agua del mar en este hoyo a que tú comprendas cómo es eso. ¿Cómo es ese misterio de la Santísima Trinidad? ¿Cómo es eso de que hay tres personas en un mismo Dios?
Resulta que eso, en estas cuestiones de carácter, como decía, trascendente, de carácter espiritual, etc., es un misterio. Nosotros, entre nosotros, tenemos, y eso pues habla un poco de nuestra interesante personalidad como venezolanos, que vaya que somos gente muy interesante, que tenemos pues también un misterio similar, pero claro, ya no de carácter espiritual, ya no de orden divino, sino de orden terreno. Y ese misterio lo he llamado el misterio de la ilustrísima Trinidad. ¿Cómo es esto de la ilustrísima Trinidad? Trinidad significa tres, ¿no? Resulta que ese misterio consiste, en el caso nuestro, en que por efectos de una, digamos, situación muy particular de nuestra historia civil, de nuestra historia intelectual, de nuestra historia más luminosa, resulta que tenemos tres personajes que están situados temporalmente, como pueden ver allí, en 1801, 1807 y 1811, son, digamos, que cumplen además diferentes roles, con características muy particulares cada uno. Como pueden ver, en 1801 aparece un señor que es de apellido Isnardi, que es un agricultor, un individuo que tiene unas tierras en el este de Venezuela, en el oriente de Venezuela, en lo que es hoy Güiria, y bueno, tiene allí un emprendimiento agrícola muy próspero, etc. El individuo además es un gran intelectual, es un individuo con unas preocupaciones intelectuales pues, muy importantes, es un individuo además que tiene grandes conocimientos sobre astronomía, es un individuo inclusive que, digamos, tiene algunos conocimientos sobre botánica, medicina, etc., ¿no? Entonces este personaje es un personaje además, bueno, digamos, con unas ideas muy de avanzada, ¿no? Con unas ideas, insisto, pues muy particulares. Luego resulta que tenemos un individuo en 1807 de apellido Isnardi, que resulta que es marinero, es un hombre de mar, y además un individuo políglota, que habla diversas lenguas y no sé qué, ¿no? Todo esto con las correspondientes, digamos, con los correspondientes silencios entre años, entre 1801 y 1807. Y finalmente un individuo en 1811 que es un médico y además pues, un extraordinario intelectual, un extraordinario personaje esclarecido desde el punto de vista de la idea. Bueno, resulta que estos señores habían sido considerados, además hay una cosa muy interesante, estos señores habían sido considerados que eran una misma persona. O sea, se decía entonces era prácticamente un individuo muy peculiar porque tenía la capacidad de, digamos, de saltar de cuestiones tan diversas, de ocupaciones tan diversas, etcétera, como las que podemos ver allí. Resulta que eso había sido aceptado de esa manera por la historia, por grandes historiadores, había sido por nombres pues tan reconocidos como los nombres del doctor Gabaldón Márquez, el doctor Brunicelli, etc., como que pues, ese personaje era un mismo individuo y había tenido esas diferentes, digamos, características. Y además hay algo muy interesante, que es que resulta que no solamente habían unos puntos allí entre unas fechas y otras en donde este personaje desaparece, sino que además había una cuestión relacionada con los orígenes de este personaje, porque resulta que el primero de los personajes involucrados era un italiano. Y resulta, como se demostrará más adelante, que los individuos también, cuando se empiezan a hacer una cantidad de, digamos, empieza alguien, digamos, quien sería la persona equivalente a San Agustín en esta historia, que comienza a pensar sobre ese tema, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué este señor tiene ocupaciones tan diversas y digamos, pareciera, ha sido considerado una misma persona? Es en realidad una misma persona, no serán personas distintas.
Y entonces, resulta que, a diferencia de lo que le ocurre a Agustín, a diferencia de lo que le ocurre a San Agustín, que no logra desentrañar este misterio, pues resulta que en Venezuela, una dama, como siempre, tan talentosas las damas, tan inteligentes, tan capaces, logra resolver el misterio. Y esta señora que está allí, la profesora Marisa Vanini. La profesora Vanini se pone a estudiar al personaje, estudia y hace una cantidad de viajes, etcétera, va a las fuentes y todo lo demás, viaja a Europa y todo esto. Y entonces se encuentra con que este individuo, como vimos en la diapositiva, en la lámina anterior, era un individuo tan peculiar que saltaba de un área del conocimiento a la otra, etcétera, con una gran facilidad y todo esto. Resulta que no es una única persona. Son en realidad 3 personas distintas vinculadas con Venezuela, con el mismo apellido, Isnardi, que ciertamente es un apellido de origen italiano, en todos los casos. Lo que pasa es que el primero de los Isnardi, ese que decíamos que era un agricultor, etcétera, que estaba allí en Guiria y tal, es un individuo que efectivamente viene del norte de Italia, de Piamonte. Pero hay otro individuo distinto, que era el que situamos más o menos en 1807, que es un francés que viene de la Provence, como dice allí, de origen italiano, naturalmente, porque no se podría hacer jamás, digamos, con ese apellido no se podría ser francés solo, sino que hay un origen, digamos, italiano por allí. Y hay un tercer individuo distinto a los 2 anteriores, que es español, de la ciudad de Cádiz, es gaditano, que es el gentilicio de las personas de Cádiz. Pero resulta, bueno, entonces cómo en esta, desentrañando el misterio, ella se pregunta, ¿y cómo los unieron? Es decir, cómo pusieron la historia de 3 hombres distintos, la reunieron en un solo personaje? Y resulta que ella se da cuenta que además de que los une el apellido, el mismo apellido, además hay otra cuestión muy interesante, que los 3 abrazaron una idea, creo que es la importante aquí no vinimos a hablar de derecho ni nada de eso, vinimos a hablar de valores superiores, y resulta que ese gran valor que abrazan estos 3 individuos es un valor llamado libertad. En los 3 coincidía esa gran preocupación, y al tener el mismo apellido, etcétera, y con las cuestiones pues propias de la historia, y sobre todo bueno, una historia ya, si se quiere, remota, al menos para nosotros, entonces se confundió y se pensó que se trataba de un mismo individuo. Además, estos, como está reflejado allí, cada uno de ellos tiene un adjetivo muy importante. Ella lo llama, a uno lo llama precursor, a otro lo llama mártir y a otro lo llama prócer. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, resulta que el individuo, el Isnardi italiano, que vivía en Guiria, resulta que, como es un tipo de avanzada, etcétera, un tipo que tiene una biblioteca muy importante, un tipo que tenía tenía un gran conocimiento de las ideas liberales, y este tipo de toda esta cuestión, pues, digamos, fundamental, que era que en el momento pues era una cuestión de alguna manera pecaminosa, de alguna manera impensable. Resulta que es considerado, las autoridades de la época lo consideran como un individuo peligroso, como un individuo, como pensaba, lo consideran como un individuo potencialmente conspirador y lo acusan de esto. Efectivamente lo someten a juicio, terrible, logra ser absuelto de los cargos porque le decían que al tener esas ideas, estas ideas de libertad eran contrarias a las autoridades constituidas en el momento, a las autoridades monárquicas constituidas en el momento, y en este juicio logra ser absuelto, pero le dicen, la decisión establece que él no puede regresar a territorios españoles en América. En consecuencia, lo absuelven, queda en libertad, pero el individuo pierde todas sus propiedades, todas esas propiedades, ese predio, esa propiedad agrícola que tenía, esa finca que tenía allí en Guiria, la pierde. Entonces,
Por eso lo llama ella precursor, porque es un individuo, como además el que aparece, el primero que aparece en escena en 1801, es como quizá el que, digamos, aparte es de los tres el mayor en edad, es el que de alguna forma, pues, de manera inicialmente se asoma a este mundo, etcétera, y empieza a plantear algunas ideas. Luego hay un individuo, el francés, hay otra cuestión particular, ese primer Isnardi, que eso también ayudaba a la confusión, se llama Francisco Isnardi, al igual que el tercero, se llamaban exactamente igual, ambos se llamaban Francisco Isnardi. No es el caso del segundo, que tiene apellido Isnardi, pero se llama Enrique. Enrique Isnardi es efectivamente un francés que está en Margarita, y cuando se da todo digamos, comienzan todos los movimientos de estos llamados preindependentistas antes del año 11, todos esos movimientos pues previos, el año 10 y anteriores, este individuo se ve involucrado en estas cosas. Este extranjero, este francés, también digamos, que participaba de estas ideas de libertad, etcétera, resulta, digamos, se ve envuelto en estas cosas, es un tipo muy activo, aparte de un individuo que habla varios idiomas y todo lo demás, lo cual para el momento era importante de cara a la adecuada transmisión, etcétera, de estas ideas. Y de hecho, Enrique Isnardi participa en Margarita, que en ese momento era, digamos, una provincia de la que constituía la llamada Confederación de Venezuela. Cuando se da el movimiento del año 11, él es uno de los que se ocupa de hacer una cantidad de trabajo intelectual para la difusión de estas ideas en esa provincia, en Margarita y todo lo demás. Y cuando ocurre la capitulación a la que se refirió César en el año 12, en 1812, evidentemente comienza una cacería de brujas, comienzan a perseguir a todos esos sospechosos digamos, de infidencia, de atentar contra el rey, etcétera, y todo lo demás, y entonces este individuo lo hacen preso y lo pasan por las armas. Por eso lo llama ella el Isnardi mártir. Y finalmente, el Isnardi prócer, que es de quien vamos a hablar aquí nosotros, como les digo, un individuo extraordinario, que es este señor que está aquí. El doctor Francisco José Vidal Isnardi. El Vidal allí es nombre, ¿no? Por ahí también existe como apellido, pero ahí es nombre. Nace en Cádiz el 27 de abril de 1775. Sus padres son Juan Isnardi y Magdalena Padel. Y es un individuo que es médico, lo cual equivale a decir, los médicos han estado siempre históricamente asociados a la filosofía. De hecho, grandes filósofos han sido específicamente médicos. Pues Isnardi no es la excepción, un individuo con una intelectualidad bastante sólida, un individuo con unas preocupaciones pues, muy interesantes, muy profundas, etcétera, una gran densidad. Y él estudia entre el año 94 y el año 800 en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, en donde se recibe, en donde se gradúa como médico. Resulta que este individuo, ya hemos venido desentrañando estos conceptos, estos términos que he utilizado en el nombre de la presentación. Hay uno al cual todavía no me he referido, que es al de monstruo, ya lo veremos. Pero lo cierto es que este individuo, este único hombre, ya sabemos que es uno, ese que es español, es de Cádiz, resulta que este individuo es muy particular porque él, a pesar de ser uno, tiene efectivamente grandes y distintos talentos. Ese mismo hombre, además de ser médico, como lo referí antes, se destacó como periodista. Uno de los primeros, digamos, cuando se hable del periodismo en Venezuela, inevitablemente tiene que hablarse de Francisco Isnardi, un pionero del periodismo en Venezuela. Y además fue un individuo ideólogo, ¿no? Y esa profundidad en sus ideas, etcétera, es lo que lo lleva a ser ese, digamos, prócer que está allí en el medio, que se ocupa de un personaje, digamos, protagonista fundamental de los hechos de 1800, de todo el movimiento y los hechos de 1811. Ya veremos por qué.
Destaco entonces cada una de sus facetas. El doctor Isnardi, el médico. Resulta que Isnardi viene a Venezuela y de España, luego de haberse graduado allá y tal. Y resulta que Isnardi es un individuo que desarrolla una muy sólida y muy intensa labor asistencial. La labor asistencial significa en este contexto la labor que hace el médico con sus pacientes, una labor de atención a los pacientes. Luego, es un individuo al que se le comisiona, porque había una cantidad de epidemias en el momento que afectaban a la salud de los venezolanos, y entonces las autoridades del momento le comisionan y le dicen, mire, usted tiene que averiguar, porque en los valles de Aragua había una epidemia terrible que había, bueno, digamos, diezmado a la población bárbaramente con unos padecimientos, una patología muy particular, y le encargan a Isnardi que vaya e investigue cómo es eso. Entonces Isnardi hace una investigación, ya trabajando en el área de salud pública, por eso que se llama allí, y entonces va a hacer la investigación y se da cuenta que hay una cantidad de, el hecho de que había una cantidad de población viviendo muy cerca de determinados cuerpos de agua en donde se generaban insectos y todo lo demás, es lo que digamos, facilita la propagación de estas enfermedades, causando graves daños a la población. Él logra determinar eso y propone que tiene que haber, las personas no pueden vivir, tienen que vivir una determinada distancia de esos cuerpos de agua, precisamente para evitar la transmisión, el contagio y la transmisión de esta enfermedad que ataca a los venezolanos de hoy. Y además era un individuo también con inclinaciones por la docencia, y funda la cátedra de anatomía de esta universidad, la cátedra de anatomía de la Universidad de Caracas, de la Facultad de Medicina, naturalmente, Facultad Médica de Caracas. De hecho, es tan fundador de la cátedra de anatomía de esta universidad que da la lección, la clase inaugural de la cátedra, la da el doctor Isnardi, la dicta el doctor. Luego encontramos a Isnardi periodista, ¿no? a este pionero del periodismo en Venezuela. Resulta que Isnardi fue fundador y director de los medios más importantes de la época, que naturalmente eran medios de carácter impreso, no existían esos otros medios de hoy, pero ya teníamos imprenta acá en Venezuela, y pues bueno, eran el gran medio de comunicación, pues eran los medios impresos. Estos son los nombres de esas publicaciones: el Lucero, Mercurio Venezolano, el Publicidad de Venezuela, la Gaceta de Caracas. Esa Z que está allí no es un error, en castellano antiguo así se escribía la palabra Gaceta. Tiene no solamente el que dirige, sino el gran redactor, el individuo que se dedica a informar a la nación, a los venezolanos, sobre los diferentes acontecimientos, tanto nacionales como incluso internacionales, es el periodista Francisco Isnardi, el periodista en este caso, el mismo doctor Isnardi. Pero además, Isnardi es prócer, es un prócer. ¿Por qué es un prócer? Porque resulta que Isnardi interviene de manera, insisto, con un protagonismo extraordinario, con una enorme lucidez. Interviene nada más y nada menos que es uno de los redactores del Acta de Independencia. El Acta de Independencia, que recomiendo, por cierto, que todo el mundo la lea. No leerse el Acta de Independencia y no saber lo que dice es lo mismo que no haberse leído el acta de nacimiento de uno, la partida de nacimiento de uno. Yo les recomiendo que hagan las dos cosas. Es un ejercicio breve, por cierto, no es muy extenso. Yo les recomiendo que tan pronto puedan, lean el Acta de Independencia de Venezuela y lean su propia partida de nacimiento, porque estoy seguro que les va a aportar una cantidad de datos y de ideas de quiénes son ustedes. Además, datos bastante precisos. Es muy triste, muy lamentable andar por la vida sin saber quién es, sin saber quién es uno. Cuando uno anda por la vida sin saber quién es uno, es proclive a que cualquiera lo confunda. Es proclive a tener baja autoestima. Es proclive a no tener ímpetu, a no tener determinación, a no tener amor propio. Les recomiendo que hagan ese doble ejercicio: partida de nacimiento, Acta de Independencia, un ejercicio muy urgente. Bueno, este individuo redacta el Acta de Independencia, un documento extraordinario tanto de forma como de fondo, y mira que ambas cosas son importantes. Ha habido últimamente alguna idea que ha pretendido despreciar la forma.
tal vez tratando de anotarse en determinados caminos que nada tienen que ver con nosotros. Un poco, no sé si es el camino, un poco de la influencia. Todo el mundo ve a los anglosajones como muy prácticos y como muy avanzados, y no sé qué y tal. Eso hay que tener un poco de cuidado, porque resulta que ambas cosas son absolutamente importantes, ¿no? Dígale usted a su novia, a quien quiere tanto, que no se le presente de forma correcta a usted, a ver si el amor sigue siendo tan sólido, y eso es la forma, no es el fondo. La forma también es importante. Bien. Además, Isnardi se convierte en secretario del Congreso Constituyente, es decir, secretario del Congreso que se ocupa de redactar la Constitución del año 11, la primera Constitución nuestra. Y además es un individuo que es legislador y interviene como parte, como secretario del Congreso. No es diputado, los diputados del Congreso son, por ejemplo, Rocio, Francisco Javier Llanes, etc. Él es el secretario del Congreso, pero un individuo que tiene un papel vital, un rol fundamental allí. Interviene también, como les digo, legislador, interviene, entre otras cosas, en la redacción de la fórmula para hacer el juramento de la independencia. Interviene en no está mencionada ahí una cosa que se llama Ley de Abolición de la Tortura, en el año 11. Ley de Abolición de la Tortura. Y en esto que se llama la Declaración de los Derechos del Pueblo, entre otras muchas. Porque la obra de Isnardi como legislador en ese tiempo es una obra bastante extensa. Por favor, no se olviden de eso de la fórmula del juramento de independencia. No se lo olviden, por favor. Ténganlo a mano. Utilizo hoy a esta declaración de los derechos del pueblo, que es la que hace el Congreso de Venezuela, en ese momento, donde recoge un catálogo muy interesante y muy completo del conjunto precisamente de derechos que tienen los ciudadanos, ahora sí venezolanos, ¿sí? Porque antes, como decíamos bien, eran españoles. Ahora los ciudadanos venezolanos son el catálogo, está el catálogo de sus derechos. Y entre otros muchos dice que todo acto ejercido, dice en esa declaración, el Congreso de Venezuela, estamos hablando de un Congreso que tiene carácter fundacional de la República, estamos hablando de un Congreso que tiene carácter de padre de la República. Luego no se le puede decir, no, yo no soy hijo de ese padre, no, eso no es posible. Usted es hijo de quien es hijo, punto, le guste o no. Dice en esa norma, todo acto ejercido contra un ciudadano, entiéndase, con ciudadano pues puede ser uno, o puede ser todo, puede ser la sociedad entera, sin las formalidades de la ley, es arbitrario y tiránico. Repito, todo acto ejercido contra un ciudadano sin las formalidades de la ley es arbitrario y tiránico. Lo han dicho estos señores, lo han dicho los padres fundadores de Venezuela de una forma muy clara. Yo los invito a que a la luz de esto que estamos diciendo acá, ustedes revisen en Google, cuando puedan, en la cajita de Google, como le digo yo, revisen allí un acto que ocurrió aquí en Venezuela el día 2 de febrero de 1999. Les pido que revisen claramente esa a la luz de eso que está dicho allí. Luego agrega esta declaración de los derechos del pueblo que la garantía social no puede existir, esto es tampoco la seguridad jurídica, eso que llama garantía es la seguridad jurídica, nada menos, no puede existir sin que la ley determine claramente los límites de los poderes. Están diciendo claramente allí los padres fundadores que el poder no es ilimitado. Están diciendo allí claramente los padres fundadores que todo poder tiene un límite, y ese límite, ese lindero tiene que estar claramente definido para poder, digamos, atender y respetar una cosa que se llama la república, una cosa que se llama el republicanismo, que es exactamente lo que somos. Lo dice el acta, es muy importante tener en cuenta eso, que somos una república. Allí pueden ver el acta, la parte final del acta,
y allí está la media firma de nuestro querido amigo, el doctor Isnardi. ¿Qué pasa con Isnardi? Bueno, se suceden los hechos, como les comento, del año 12, 1812. Miranda, cuyo cumpleaños se celebró anteayer, su aniversario de cumpleaños se celebró anteayer, por cierto, lamentablemente capitula, se entrega. Con ellos se entrega la República, se pierde la República. Y en ese acuerdo de capitulación, el representante español, que era el coronel Monteverde, el jefe de las tropas de Su Majestad acá en Venezuela, firma que como parte de la capitulación, bueno, se le va a entregar, se les entrega, digamos, se le entrega el poder de nuevo a España, pero que todas las personas vinculadas con ese movimiento no iban a ser, digamos, vejadas, ni iban a ser hechas presas, ni mucho menos. Pues resulta que no ha pasado un par de días de que Monteverde firma eso, cuando resulta que le pega los ganchos a 8 grandes personajes, cuyos nombres, cuyos apellidos tampoco debemos olvidar acá. Ya se los voy a mencionar quiénes son esos personajes. Lo cierto es que él arresta a estos personajes, los monta en una embarcación, los envía a España con esta nota para Su Majestad. Su Majestad está allí. Este es Fernando VII. Le dice Monteverde a Fernando VII: señor, aquí es donde viene esa otra palabra con la que no hemos hablado todavía. Presento a vuestra majestad esos 8 monstruos, origen y raíz primitiva de todos los males de América, que se confundan delante del trono de vuestra majestad y que reciban el castigo que merecen sus crímenes. Esto ocurre, como pueden ver, en agosto de 1812. Ha transcurrido apenas un año del 5 de julio, un año un poquito más del 5 de julio de 1811, ¿no? De la creación independiente. Bueno, resulta que esos 8 monstruos son, entre esos 8 monstruos está el doctor Isnardi, a quien le pegan los ganchos, lo montan en ese barco y lo envían a España. Van con él Rocio, van con él Ayala, José Cortés de Madariaga, el padre, el cura, del 19 de 1810, va Barona, va Ruiz, va Mires, todos personajes muy interesantes, que evidentemente el elemento común que tienen todos es el haber abrazado la causa libertaria, la causa de la libertad, y bueno, son enviados con este calificativo por parte de Monteverde, ¿no? Son unos monstruos, para que sean, bueno, procesados, etcétera y tal. La palabra procesado es solamente una simple saludo a la bandera, porque tal proceso nunca llega y los individuos los llevan a Cádiz, en donde pasan largo tiempo sin proceso alguno. Ya lo veremos acá. Resulta que escribe aquí, un año después, el doctor Isnardi, un año después de estando ya en Cádiz preso, inicialmente en Cádiz, luego los envían a Ceuta. Ceuta es un territorio español en el norte de África, hoy todavía lo es. Dice entonces el doctor Isnardi: hallarnos presos, esto también quiero que no pierdan, por favor les pido atención con esto, porque creo que estas líneas tienen una vigencia extraordinaria y parece, digamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hallarnos presos más de un año hace, confinados, reducidos a perecer de hambre en este presidio, sin condena, sin proceso, sin delito, ni conocimiento del Poder Judicial. Es decir, sin que los tribunales hayan ventilado la causa, sin habernos notificado siquiera la causa de esta opresión. Eso escribe Isnardi un año después de estar preso. La historia vital del doctor Isnardi
Luego de, en esa situación se mantuvo Isnardi en Ceuta, en esa misma situación que narra en esa misiva que él dirige, se mantuvo 8 años. Y en el año, como pueden ver allí, desde 1812 hasta 1820, tiene prisionero. Prisionero sin proceso, prisionero sin delito. Pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. En el año 1820, el resto de los monstruos, los otros 7 monstruos, han logrado a lo largo de ese tiempo, a lo largo de esos 8 años, a través de diferentes situaciones, etcétera, han logrado salir ya de la cárcel. Muchos de ellos, la mayor, de hecho todos, salvo Isnardi, regresan a América. Y continúan, eran individuos definitivamente decididos, porque después de que pasan todo ese tiempo en prisión, regresan a América con las mismas ideas, ya siguen trabajando por sus proyectos. Isnardi, que fue uno de los que, digamos, prácticamente estuvo más tiempo preso, de todos lamentablemente, incluso había sido otorgado una medida, un favor real de que estas personas fuesen puestas en libertad, y después de que había sido otorgado el favor real, la autoridad a quien le correspondía abrir la celda no ejecutaba nunca la orden del rey, con lo cual seguía el individuo prisionero aun cuando había recibido ese favor que les comento antes. Él decide, una vez que sale en libertad, decide no regresar a América, se queda en España, se va a Cádiz, se queda en Ceuta, quise decir, y allí es nombrado secretario del Cabildo Municipal. Sus propios coterráneos, los españoles, se daban cuenta del talento y del brillo de este hombre y lo hace el secretario del Cabildo. Muere en septiembre de 1826. Yo quiero, ya concluyendo, utilizar aquí algunas frases. Estas frases están tomadas unas de la etapa de periodista de Isnardi, porque estas constituían los lemas de varias de estas publicaciones a las que me refería antes, el Mercurio, la Gaceta de Caracas, etc. Entonces, me parece una muy importante, es esta que está acá. La fuerza se adquiere marchando, la fuerza se adquiere caminando, hay que seguir siempre adelante, ¿no? Lo que a todos atañe debe ser acatado por todos. Lo que es un problema de todos, debemos atenderlo todos. No dejar que se encargue otro, no. Si el problema es de todos, todos tenemos que trabajar en la solución. Una cosa muy importante es que la luz unida es mucho más clara. La mejor luz es la que se concentra, no la que se difunde. Y finalmente, estas 3 palabras que están allí: escrupulosidad, circunspeción y exactitud. Estas palabras están, una vez que se dicta el acta de independencia, hay un decreto ejecutivo a continuación del acta, en donde se dice que hay que, como ya no somos españoles, sino que somos venezolanos, hay que tomar el juramento a los nuevos venezolanos, de que bueno, van a ser fieles a su causa venezolana, de que van a ser fieles a la venezolanidad, etc. Y ese decreto señala que, de nuevo con el tema del juramento y de nuevo con el tema de las formas, tiene que ser prestado el juramento con escrupulosidad, circunspección y exactitud. Es decir, hay una fórmula para hacer las cosas. Le van a preguntar a usted si jura en tales términos, pero tiene que responder también utilizando unas determinadas palabras, ¿no? Para usted efectivamente comprometerse, para usted efectivamente jurar. Si usted utiliza la que le da la gana, no está cumpliendo con un tema de forma muy importante, que como lo vimos allí, ya es, si no lo veíamos antes, sinónimo de arbitrariedad y es sinónimo de tiranía. Finalizo con, aquí está esta obra, una obra extraordinaria. Este cuadro lo pintó Juan Lovera. Juan Lovera fue protagonista, este pintor estuvo en los hechos del año 11, etc., y fue protagonista de todo esto. Este cuadro está en la sede en el Palacio Municipal de Caracas, la sede del Consejo Municipal, o lo que era el Consejo Municipal, hoy alcaldía.
en la fachada sur de la Plaza Bolívar. Y resulta que aquí, disculpen, por favor. Bueno, el personaje está aquí en el centro. Aquí está Francisco Snarri. Ese es el secretario del Congreso Constituyente. El extraordinario hombre. Y me despido pues con la fórmula, de nuevo atendiendo la importancia del formalismo, la fórmula con la que se despedían en ese momento, con la que se cerraban todas las misivas y la que utilizó Snarri muchísimas veces en todas las misivas que tuvo que escribir, en toda la correspondencia que tuvo que escribir a esa época, diciendo